indígena. Voy a hacer una pequeña introducción, luego vamos a hablar un poquito de Edmundo de los Ríos, hacer una retroalimentación, metacognición de la clase pasada que hicimos, y de ahí vamos a ir de lleno con Guamán Poma de Ayala, ¿ya? Miren, Guamán Poma era indígena, pero aprendió el castellano, se hizo cristiano, trabajó para la colonia y escribió una crónica desde el punto de vista andino. La mayoría de crónicas que han construido la historia general del incanato, la prehistoria o preincas, la han escrito españoles, padres, frailes, que bueno, se dedicaban a ir averiguando y lo que les contaban escribían. Pero Guamán Poma nos da la primera versión indígena. A ver, tú te peleas vienen tus mejores amigos, ya una pareja de mejores amigos, enamorados, lo que quieras. Te dicen, eres un tal, eres un cual. Y tú dices, se han peleado. Y te dicen, ya pues amístalos, ¿no? Entonces tú vas a empezar a hablar. Y solo escuchas la versión de tu amigo, pues no la otra. ¿Estará correcto eso? No, profesor. Claro, no tiene pies ni cabeza. Tienes que escuchar a los dos. No. Correcto, tienes que escuchar. Porque siempre hay algo que el otro te va a decir que va a equilibrar las cosas. ¿No? Es como cuando te hagan algo y tú te vayas a quejar, papá, sí, mira, mi esposo es así, así, o mamá, mi esposa es así, así. ¿No? Entonces ahora que hable la esposa, no que hable el enamorado, que hable el amigo, que hable... Es diferente, se contrasta la información. Eso pasó con Nueva Crónica y Buen Gobierno. Perfecto, vale. Y se necesita siempre las dos versiones. ¿Ya? Las dos versiones. Y, y nos da otra versión, la versión desde el punto de vista andino, ¿no? Sobre todo de la prehistoria y de la conquista. Que hubo maltrato, que hubo problemas, por supuesto, siempre hay. El ser humano tiene por naturaleza dos características. Nace para explotar y ser explotado. ¿Ok? Pero cuando tú quieres llegar a ese ideal de justicia, es que has llegado a ese equilibrio en el que explotas poco, ¿ya? ¿Ok? Y de alguna manera no dejas que te exploten mucho. ¿Sí? El sistema nos explota, profesor. Miren, a ver, yo voy a presentar mi pantalla. Me avisan apenas se pueda ver. Gracias, Diego. Bueno, como les dije, vamos a repasar un poco sobre Edmundo de los Ríos. Les voy a hacer tres preguntas, ¿ok? La primera pregunta va a ser referida a la obra de Edmundo de los Ríos. ¿Qué obra escribió? ¿Qué obra escribió Edmundo de los Ríos? Los juegos verdaderos. Perfecto, muy bien. ¿Cómo se llama el protagonista? Muy bien, Diego. El guerrillero no tiene nombre, simplemente se le conoce como el guerrillero. Excelente. ¿Cuál es el tema central de los juegos verdaderos? ¿De qué trata?
El tema central habla de la guerrilla. ¿Listo? Muy bien, ¿y a qué corriente literaria podría pertenecer Edmundo de los Ríos con su obra al realismo urbano? ¿Ok? Muy bien. A ver, vamos a llegar a este punto un ratito. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué es explotar? Dicen que la explotación proviene de lo que tú consideras que te da felicidad. En base a querer ser tan feliz, vas a empezar en la medida de lo posible a explotar a los demás. Cuando la felicidad no llega en el momento que tiene que llegar. Ejemplo, ¿por qué estás estudiando? ¿Por qué estás presentándote para la economía, derecho, administración? ¿Porque es tu vocación? ¿Porque necesitas dinero? ¿Porque te van a botar de la casa si no estudias? ¿Por qué estás haciéndolo? ¿Ya? Tengo una respuesta. En mi caso, mi papá desde el saque me dijo, yo cuando acabé el colegio, fui un estudiante regular arriba, ¿no? Acabé el colegio y me dijo, mira, tú escoge lo que quieras estudiar, pero acá se estudia. ¿Listo? A mí no me importa si escoges esto, no me importan los motivos, ¿no? No me importan los motivos por los que vayas a estudiar, pero estudias, se acabó. Si no, ahí está la puertita y tú estudias, puedes trabajar también y hacer toda la plata del mundo. Si lo que quieres plata es hacer plata, corre, trabaja, porque en una profesión no vas a ganar mucho dinero. La plata está de otra manera. Bueno, así que me metí a estudiar, pues, ¿no? Me preparé, no había CEPRUNSA cuando yo postulé, no había CEPRUNSA. No soy tan viejo, pero bueno, no había. Claro, Renzo, claro, normal. Ahora, el momento actual nos dice que tienes que hacer las dos cosas, capacitarte, estudiar y emprender. Claro, correcto. Perfecto, Josué. Bueno, entonces, yo dije no hay problema, si hay que estudiar, estudio. Se acabó. Es que, ¿pero qué vas a estudiar? No sé, a lo que sea, pero estudio, tengo que estudiar. O sea, en mi casa a mí me dijeron eso y punto. Y adelante, postulé, ingresé, y bueno, yo ya buscaba un trabajito de medio tiempo y estudiaba, ¿no? Trabajaba, estudiaba, trabajaba, estudiaba, trabajaba, estudiaba. Bueno, en este caso, yo les quiero hablar de la explotación, ¿no? De Guamán Poma. Los españoles, cuando llegan al Perú, ¿por qué vinieron al Perú? Porque decían, oye, por allá queda Machu Picchu, vamos a hacer turismo, oye, qué chévere, vamos a conocer. ¿Por qué vinieron al Perú los españoles? ¿Por qué creen que vinieron? Correcto. Les habían dicho que había el Dorado, ¿no? Han visto varias series del Dorado, de los incas. Bueno, dicen que los mayas y los aztecas tenían, pues, oro y plata. Eso es un chancay de A20 con lo que tenía el Perú, pues, el incanato, ¿no? Toda Latinoamérica, o la mejor parte, excepción de la selva, era de los incas, ¿no? Porque la parte de Chile era desértica, llegaba hasta el norte de Argentina, ¿no? Algunas cosas por acá, por allá, Bolivia, Ecuador, Colombia, parte de Venezuela. Y llegan los españoles movidos por lo que para ellos es la felicidad. ¿Qué era la felicidad para ellos? Tener más dinero, riquezas. Eso es la felicidad. En base a lo que tú quieres, correcto, vas a empezar a tratar mal a los demás. ¿Por qué? Hay ambiciones sanas. Todos tenemos ambiciones y eso es muy bueno. Todos tenemos intereses y eso es muy bueno. El problema parte cuando esos intereses o ambiciones empiezan a lastimar a los demás. O sea, tú quieres tan rápido eso que pasas por sobre los demás. Mi ambición es tener una casa, wow, con piscina. Bueno, para eso no tienes que estudiar 5 años, ¿eh?
Mi ambición es tener 2 carros, viajar mucho y vivir donde yo quiera. Tampoco para eso tienes que estudiar mucho. Solo tienes que trabajar, contar tu plan, irte a vivir. Pero el tiempo que te vayas a vivir, sabes quién cuida tus empresas, ¿no? Entonces, todo es un proceso de búsqueda de qué, de riqueza o de satisfacción. Para eso los españoles empezaron a explotar. Querían ganar la cantidad de tierras cada corregidor que pudiera. Si podían ser dueños de toda Arequipa, yo quiero ser dueño de toda Arequipa. Si en 20 años se iban a morir, no entiendo. Para mis hijos, que no sé qué. Y los hijos también se van a morir, los nietos. Entonces, empezaron a maltratar, empezaron a explotar, empezaron a hacer cosas que no les importaba pues otro ser humano, solo querían su ambición. Eso lo cuenta Guaman Poma en su historia, o crónica, o nueva crónica y buen gobierno. La primera parte habla del pasado, la segunda parte habla del presente y de las injusticias que pasaban. ¿Consideran ustedes que de alguna manera directa o indirecta explotan a sus padres cuando ellos están trabajando en la casa, limpiando, cocinando, y tú estás whatsappeando ahí en la computadora, sin hacer nada? ¿Los estás explotando o no? Sí, profesor. Claro, es indirectamente, los estás explotando. Porque ellos esperan que tú estés haciendo algo, salires a cocinar, a limpiar, a barrer, a trabajar. Entonces, la explotación no es que solo los españoles, está en nosotros mismos. Somos explotadores hasta donde nos lo permiten. A ver, ¿nunca les ha pasado que alguien los trata mal y si no le pones el pare desde el comienzo te vuelve a tratar mal? Sofía, excelente. Claro, vamos a zona Wi-Fi, ¿no? Listo, media hora todos ya echados, todos, tranquilo, perfecto. Se acabó, así tiene que ser. Bueno, cada hogar tiene sus reglas, no digo que así tenga que ser, pero bueno. Miren, entonces, todos, ya cuando, a ver, en casa nunca te han explotado, en casa, nunca alguien te ha tratado mal y tú de buena fe, de buena gente has perdonado y te vuelven a tratar mal. ¿Qué pasó? Te tratan mal una vez, ¿ya? Pero 2 veces, 3 veces, ya, pues entonces, o te gusta que te exploten, o no pusiste las cosas en orden en su momento, ¿no? Correcto, entonces, eso es la explotación, de eso hablar Nueva Crónica y Buen Gobierno, de eso Guamán Poma se va a ir en muchos de sus textos. En algún momento va a ser considerado el inicio del cómic peruano, ¿ya? Entonces, el inicio del cómic peruano. ¿Por qué? Porque su obra tiene muchos dibujos. A ver, el cronista es indígena, sus apellidos son Guaman y Poma, que quiere decir halcón y puma, ¿no? Dicen que murió a los 80 años. Yo les voy a explicar por qué, no se sabe. Él se consideraba proveniente de la dinastía Yarovilque Mismascuna, por el lado de su madre. Él era, o le decían, indio ladino. ¿Por qué? Es un estereotipo que se impregnó mucho en esa época para tratar a los indígenas puros que hablaban castellano, creían en la religión católica, eran cristianos, y tenían costumbres hispanas o modos europeos. Entonces, ahí encajaba Guaman Poma, ¿ok? Ahí era donde a él no le incomodaba mucho que le dijeran indio ladino, no iba con eso, le incomodaba mucho. Pero era, y tenía esas 3 características. Si yo les pregunto características del indio ladino, sé que me van a decir esas 3. Guaman Poma también fue desterrado 2 veces. Es como que agarren en tu barrio y te digan, ya sabes que vete del barrio. ¿Pero por qué? No, te vas, pues, ¿no? Lo que pasaba a veces con los que tienen COVID, ¿no? O sea, si podían desterrarlos de la casa, fuera de la casa, fuera de, que no esté cerca, ¿no? Entonces, 1606 y 1608 fue desterrado en Huamanga, en Ayacucho. ¿Quién lo desterró? Vamos a averiguarlo.
todo tuvo que ver con su trabajo. Oman Pomma empezó trabajando como asistente eclesiástico cerca de 20 años y luego trabajó para la administración colonial, para la corona española, desde 1590. A ver, el virrey Toledo quiso exterminar toda forma de administración incaica en el imperio, es decir, los incas decían, estos tienen tal cantidad de tierras, estos disponen de las tierras y ya. Los españoles vinieron y acabaron con eso, reinventaron el tema de organización administrativa y contrataron personas, entre ellos estuvieron pues Oman Pomma. Justamente le tocó trabajar en transacciones civiles. Él veía el problema de los forasteros y la reducción de tierras a comunidades indígenas. Entonces, había disputas por las tierras de los chachapoyas. Había disputas. ¿Por qué? Porque Oman Pomma tenía que darle las tierras a los corregidores y quitárselas a los indígenas, o quitárselas a los corregidores y dárselas a los indígenas. Entonces tenía problemas con ambos. Entonces en algún momento favoreció a los indígenas y los corregidores pues lo echaron. Este es un acta muy importante. Oman Pomma llega hasta Lima, proveniente de la Sierra Central, y escribe, y el acta de su llegada hacia la audiencia de Lima es la siguiente. Loman Villena nos cuenta esto. Felipe Oman Pomma de Ayala informó al rey Felipe de España III que acababa de terminar de escribir una crónica o historia general. Contenía, dijo, todo lo que le había sido posible aprender en sus 80 años. Por eso es que les dije que murió a esa edad, ¿no? Y luego desapareció. Acerca de la historia andina y el gobierno español de los Andes. Agregó que estaría feliz de enviar su obra al rey si él lo pidiera. ¿Qué dejó ese día Oman Pomma? Dejó un manuscrito de 1200 hojas de estructura, manuscrito autógrafo a puño y letra, los dibujos y el texto, y 400 dibujos, o sea, verás 400 dibujos. A ver, empiezo hoy día dibujando una flor nada más en una hoja. 400, ¿eh? Ahora mañana dibuja otra flor distinta. Llegarás a las 400 flores, solo dibujarás, aunque sea todo tela, todo feo. Cada día. ¿Y cuánto tiempo te va a tomar hacer 400? ¿Perdón? ¿Correcto? ¿Cuánto tiempo te...? Claro. Entonces te va a tomar año y más, ¿no? ¿Por qué? Porque... Adelante, Elizabeth, te dejo hablar. Adelante. Ya. Miren. Entonces, él se dedicó toda su vida a escribir una sola obra. Por eso tenía 400 dibujos y cada dibujo tiene una complejidad y un detalle. Miren nomás que tienen ahí, a ver. Complejo, ¿no? Porque tiene sus detallitos, tiene sus cosas, aquellos detalles que hacen diferente la obra, ¿no? Bueno, aparte esta obra desarrolla la cosmología del origen andino en su primera parte. Actualmente está en la Biblioteca Real de Copenhague, ¿no? Pero también ahora lo puedes descargar en formato digital, ¿no? PDF. Hoy en día, antes no podías, ni si querías verlo tenías que leerlo, ¿no? Bien, ahí está. Vamos a hablar sobre el título. Oman Pomma tituló a su obra Nueva Crónica y Buen Gobierno. ¿Por qué? Esas son las dos partes de la obra. Nueva Crónica porque habla del pasado de los incas, de dónde provienen los incas, qué hubo antes de los incas, la historia precolombina, desde el punto de vista andino y no desde el punto de vista español. Recuerden que los españoles contaban la historia general de las Indias. Bueno, Oman Pomma quiso contar el reino de las Indias del Perú desde la perspectiva andina. ¿Ya? Desde la perspectiva andina. Dice, Oman Pomma presentaba una elaborada y compleja cosmología
de las dinastías del pasado andino al modelo de la historia universal cristiana. En la primera parte se quiso asociar los periodos históricos del incanato y los pre-incas a lo que pasaba en la cristiandad, ¿no? El nacimiento de Jesús y toda la historia occidental, ¿no? La historia de Europa. Eso quiso hacer este señor. Nueva Crónica y Buen Gobierno tiene dos propósitos concretos. Primero, dar al rey una relación de la sociedad andina antigua, desde los incas. Y el segundo propósito es comunicarle la profunda crisis en la que se encuentra la sociedad andina como resultado de la colonización española. Entonces el objetivo era que llegue su obra al rey y persuadirlo de los maltratos en la conquista y empezar con acciones reparadoras. Entonces, dos propósitos. Informar. Segundo, denunciar de alguna manera los maltratos, y el objetivo era que eso llegue al rey para que tome acciones reparadoras. Bueno, no llegó al rey la carta. Es más, hace 6 años la Biblioteca Nacional del Perú envió una copia al rey para que simbólicamente llegue, ¿no? Este es un video donde se ve la ceremonia. Vamos a hablar de parte del significado de Nueva Crónica y Buen Gobierno. Los diseños textiles, nos dice Cummings, son difíciles de descifrar. Hay muchos significados para explicar y bueno, el actual espectador o lector no puede decodificarlos todos. Es decir, Woman Poma no es que hizo esto para mandar mensajes secretos, ¿no? Es como una foto, simplemente fue muy detallista y hay mucha información para descifrar. Tom Siudema, que es otro investigador, habla de los vestidos o textiles incas, diseños textiles. Uno, eran diferentes tanto para el lugar que ocupabas socialmente en el incanato como administrativamente. También los sacerdotes se vestían diferentes según el uso ritual, ¿no? El rito que tenían que desarrollar. Los diseños abstractos en sus tejidos y túnicas eran distintos. Rolena Adorno es otra investigadora. Ella habla más bien de la obra como no solamente una obra literaria, sino como una obra profundamente artística, por la cantidad de dibujos. Dice que el texto es concebido artísticamente y no solamente eso, sino que es autógrafo y es un trabajo de considerable belleza y delicadeza, tradición iconográfica, manipulación creativa, formas andinas de significación que hace imposible cualquier clasificación genérica. ¿Qué quiere decir esto? Que a ver, en este video, por ejemplo, Rolena Adorno interpreta un dibujo. A ver, interpreten más dibujos. Imposible, ¿no? Imposible, no se puede interpretar más dibujos, ¿no? Yo les voy a pasar el link por el chat, pero ojo, o sea, no... Seguimos con la clase. Ya quien quiera lo puede ver, lo guarda, no hay problema. Nosotros seguimos con la sesión, por favor. Ya no podemos ver videos dentro de la clase, pero sí les dejo el link para que puedan. Quien quiera lo guarde, más lo puede ver después. Este otro video nos habla de la explotación indígena en la época colonial. Por ejemplo, cuán importante es lo que hacía pues este escritor, ¿no? En denunciar las mitas, por ejemplo, en Potosí, ¿no? Hoy en día, ¿quién quiere trabajar en una minera? A ver, ustedes saben que hay aparatos de seguridad para ingresar a una mina, ¿no? Por el tema de pulmones, aires, gases, lo que fuera. Y por el tema de estructuras, derrumbes, ¿no? Hoy en día hay mucha seguridad para ir a trabajar en una mina. Hace 400, 500 años, ¿ustedes creen que había algo de seguridad o la gente entraba nomás a trabajar? Una máscara, algo. Nada. Por eso morían de miles en miles. De miles en miles. ¿Ya? Así era. Nueva Crónica y Buen Gobierno también nos va a hablar de que el Inca peleaba contra sus enemigos. ¿De qué forma? Sin bajarse del anda. Que enseñó a masticar la coca, la idolatría. Y también habla de que se daba buena vida, pues comía exquisitamente, ¿no? Maíz selecto muy tierno, llama blanca, camarones, cuy blanco, mucha fruta, patos, chicha muy suave, papas con riego pequeñas, ¿no? Bastantes cosas entonces. De eso trata la primera lectura que tienen en el temario.
La segunda lectura habla de los animales que abusan del indio, por ejemplo, los corregidores que son como serpientes, los encomenderos que son como leones y los padres de la doctrina que son como zorras y letrados. Objetivos, ¿qué hacían? Robar haciendas, mujeres, maltratar, matar, no perdonaban al pobre, nada, se querían llevar todo, ¿no? Bien, hasta aquí hemos avanzado la parte teórica. Sí, Josué, comían recontra bien, manja, ¿no? Camarones, full fruta, maíz, como dice, ¿no? Tierno, la papa de buen tiempo, buena cantidad, tamaño. Vamos con esa práctica, vamos a empezar. A ver, ustedes me avisan cuando se pueda visualizar la pregunta número 1, por favor. Se ve, profesor. Sí se visualiza, profesor. Se ve, profesor. Listo, pregunta 1. Question number 1. Vamos. Nivel literal. La letra E. La B, José. A ver, revisen otra vez. Vamos entre la B y la E. Un minuto más para que puedan decidir por una. Bien, la letra E, B. Muy bien, vamos a resolver la pregunta. A ver. Primero nos piden la palabra aculturado. ¿Por qué te dirían que eres un aculturado? No tiene nada que ver con sin cultura, ¿no? A ver. ¿Conocía varios idiomas? Eso es el políglota. ¿Es un indio puro que asume una educación española? Puede ser. ¿Ser un buen cristiano y saber leer? No, pues eso es ser un buen cristiano y un lector, nada más. No es ser aculturado, cualquiera puede ser eso. El conocimiento de distintas religiones tampoco, eso es normal, pasa con cualquiera. Nos quedan dos opciones, ¿no? Ser descendiente de la nobleza inca y saber el castellano, y ser un indio puro que asume la educación española. Entonces, a ver, al margen de ser culturado, esto es tu raíz, tu origen, ¿ya? Pero saber un idioma te hace un aculturado. Vamos a decir que los incas sabían el quechua. Si sabes el castellano, eres aculturado. O sea, si estás estudiando inglés, francés, eres aculturado. Eso es simplemente que estás aprendiendo un idioma o sabes un idioma. El ser aculturado implica una conjunción, dominación, extrapolación de una cultura hacia otra. Adoptas modos de pensar, de vestir, de trabajar. A ver, te vas a Europa. Te vas a Europa un mes y vienes hablando como español. Ya te vas a Madrid y llegas hablando hostia, ¿no? O sea, como español.
tío y todo, vale, ¿no? Entonces, ¿eso es un proceso de aculturación o es un complejo? ¿O es falta de personalidad? Ojo, André, Chemo vivió en España 10 años, acá 7, 4, ¿ya? Entonces, es justamente eso lo que quiero llegar, André. Cuando tú vives tanto tiempo en un lugar, no es que quieras hablar, es que se fusiona hasta tu lengua, tus modos, tu forma de pensar, de vestir, de comer, de trabajar, de transportarte, de mirar la vida. Eso es ser un aculturado. Tú vas con una cultura latina a un país europeo, ¿correcto? Y se genera eso, pero por un mes no, pues tendrías que vivir ahí siquiera un año, no 6 meses, un año, ya para que se forme, se haga parte de ti todo eso. Yo tengo una compañera de clases que se fue a España, ahora se avergüenza de decir que es peruana. Bueno, ya esos son otro tipo de complejos, ¿no? Es que miren, en Europa, cuando vas a Europa, uno dice, pues no. A ver, ya les voy a adelantar la respuesta de otra pregunta que está más adelante. ¿Conocen a Claudio Pizarro? ¿Alguien conoce a Claudio Pizarro? Sí. Ya, jugador de la selección, ¿no? Peruana, exjugador, porque ya caducó. Antes de Guerrero, era el más, pues, es el bombardero, ¿no? Él jugó en Alemania y es Lewandowski ha quebrado su récord de mayor cantidad de goles como delantero extranjero. O sea, es el peruano más exitoso en el fútbol. O sea, si Portugal tiene a Cristiano Ronaldo, Argentina Messi, nosotros tenemos a Pizarro. Ha ganado Champions y ha ganado todo lo que ha habido y por haber allá. Sí, André, yo también. Solamente quiero poner el ejemplo. Pero en Alemania era un capo, ¿ah? En Alemania hacía todo bien, goleador, Bayern Múnich, estaba en el Werder Bremen, ¿no? Ha jugado en el Chelsea, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Miren, él llega a Europa y le dicen, oye, ¿tú de dónde eres? Yo soy de Perú. Ah, ¿qué chapa le pusieron? El bombardero de los Andes. Ah, Perú, Inca. ¿Ya? Pizarro es un pata de 1,87 m, blancón, ojos verdes, parece más europeo que muchos. Allá no importa cómo eres, solo importa al momento en que abres tu boquita y dicen, latino, latino. Va un argentino de 1,89 m, grande, rubio, argentino, ahí nomás, tú ahí, nosotros somos europeos, ¿ok? Y es allí donde surgen esos problemas, ¿no? Como de la compañera que se fue a España y de repente pues se sufría pues discriminación, ¿no? No por ser blanca azul, ¿no? Sino por tener otra cultura diferente. Exacto, Deportivo Pesquero, pesa, ¿no? Aunque él empezó en Alianza, me parece, en Lima, se fue ahí a buscar. Su papá, que era militar, agarró a los 17 años, le dijo, ¿quieres ser futbolista? Ya, fuera, vete a jugar, le dijo. Me avisas, si en 2 años no eres nada, te olvidas del fútbol y a trabajar y a estudiar. Bien el papá. Y la hizo, ¿no? Bien, ya. El tema es ese, ser un aculturado, ¿no? Esa transformación, integración de culturas. Pregunta 2. Vamos con la pregunta 2. No pertenece a la tía. Su Sofía, ¿en serio? Somos cholos, todos somos cholos. ¿Cuál es el problema? Si hasta nos decimos, oye, cholito, ¿cómo vas? No sé, y es otra cosa, ¿no? Ya, ahí hay otro problema de repente, ¿no? En su casa de repente le hicieron creer que no era peruana, pues. No sé, es otro tema, es el psicólogo. Bien, no pertenece a la biografía de Guamán Poma, antihispanista, claro, pues si trabajó para la corona, trabajó para los españoles, es un cronista indígena, habla en lenguaje mestizo. Había 3 tipos de quechua, ¿no? El original, el que habla, bueno, había 3 tipos de quechua. El que hablaba, el quechua hablante, el que hablaban los españoles y el mixto, ¿no? Que hablaba los 2. Pero Guamán Poma sabía dialectos quechua, dialectos arí,
puquinas, aymaras, porque como vivía en toda esa parte trabajando, tenía que hablar y de ahí reunía sus historias. Fue ayudante, sí, formación cristiana, por supuesto. No estaba con la corona, si le envió una carta al rey, tú le enviarías una carta a alguien con, tú te rebelas, pues, ¿no? Como tú Pajamado, pues fuera de acá, ¿no? Pero él no. Él, en ese tiempo era parte, ¿no? del trabajo español. Quería, pues, de buena manera, ¿no? Sanar las cosas. Pregunta 3. Lo correcto, ¿qué es lo correcto? La D. Aceptaba que le digan indio ladino. Sí, ¿están seguros? Le molestaba mucho, chicos. No aceptaba que le digan eso. Él era indígena, él creía mucho en la raza pura. La C. Lo correcto era cristiano devoto, sí. Muchas veces tuvieron que decir hasta que era muy hipócrita. ¿Qué hace? Si él es, ¿qué hace adorando tanto al Dios Jesús? ¿No? No, es la respuesta correcta. No era indio puro. Sí era indio puro. Entonces, el no acá, estamos buscando lo correcto. ¿Era mestizo? No, era indio puro. ¿Era cristiano? Sí. ¿Aceptaba que le digan? No. ¿Era hábil en castellano? Era súper hábil, por eso escribió un libro en castellano sabiendo quechua. ¿Sí o no? Listo, chicos. Lo vamos a dejar ahí. Xiomara, muchas gracias. Sé que no van a poder almorzar hoy día. Ah, no, sí, acaba para almorzar. Ya acabamos, ¿no? Ya acabamos todo. Bien, vamos a ayudar, ya. Mira, agarra un pepinito, lo cortas, ya lo pelas, lo cortas bien. Sal y limón. Listo. Un tomate rallado y antes de tu almuerzo. Full minerales, vitaminas, ¿ya? Cuídense. Nos vemos Cuídense, para la próxima profesor. semana. Hasta luego. Muchas Hasta mañana. gracias. Mañana. Hasta luego. Ya, perfecto. ¿Cuál partido, Andrés? Cuéntame.